En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos corregir la distorsión del ojo de pez. Y más que corregir, es más correcto decir que lo que vamos a hacer es disimularlo, porque esto no sustituye a tener un gran angular, simplemente disimula esa distorsión. Como veis, aquí tengo ya yo una foto hecha aquí del estudio donde estoy yo ahora, y está realizada con el ojo de pez. Como veis, en los laterales se genera una gran distorsión propia del ojo de pez, y lo que vamos a hacer ahora es disimular esto, las rectas estas, ponerlas en vez de curvas, que se queden rectas. Entonces lo podemos hacer de una forma muy sencilla viniéndonos a filtro, y primero de todo entramos al filtro de Camera Raw. Aquí lo que vamos a hacer es darle un primer arreglo a esa distorsión viniéndonos aquí a la corrección de lente, y donde pone distorsión lo vamos a mover un poco hacia la derecha para poner rectas ya un poco estas líneas que están curvas. Le damos un poco así y veis que la foto empieza a arreglarse más o menos. No hay que hacerlo mucho porque esto no es como lo vamos a hacer al final. Este es simplemente pues un previo. Y una vez que ya lo tenemos así, le damos a aceptar. Y una vez que la tenemos así, pues vamos a recortar un poco porque no queremos esas partes blancas. Así más o menos. ¿Vale? Y bien, una vez que la tenemos ya así, nos venimos otra vez a filtro, corrección de lente, y en la pestaña a medida tenemos lo mismo que teníamos en Camera Raw. Aquí lo que va a hacer es corregir estas curvas, pero sin las partes blancas que nos ha generado el Camera Raw. Simplemente lo va a corregir directamente en la foto. Lo echamos hacia la derecha y, como veis, empieza a arreglarse. Va a llegar un punto en el que se va a dejar de estirar y va a volver a su posición inicial. Es ahí donde tenemos que parar. Fijaos que así se va estirando, pero aquí ya no se mueve. Como veis, si yo sigo dándole, no se estira. Entonces vamos a dejarla pues por aquí más o menos. Y le vamos a dar al OK. Como veis, el cambio ya es significativo. Esto es lo que teníamos antes y esto es lo que tenemos ahora. Y ahora el truco es volver a repetir el mismo paso que acabamos de hacer. No hace falta venir otra vez a corrección de lente, sino como veis aquí se queda puesto el último ajuste que hayamos hecho. Entonces, simplemente dándole aquí, volverá a repetir lo mismo, ahorramos algo de tiempo. Le damos otra vez a corrección de lente y, como veis, vuelve a cambiar. El truco es en repetirlo 2 o 3 veces hasta que eso se corrija. Entonces voy a darle una tercera vez y fijaos que ya está casi recto. Creo que admitiría uno más, ahora lo probaré, pero fijaos que aquí esta ya está casi recta, estas también, la puerta también, el sofá. Aquí se pierde un poco y por eso, por lo que digo, que lo disimula, no lo corrige. Y entonces vamos a darle una más a ver si lo acepta o es demasiado. Vale, creo que sí que lo acepta e incluso queda mejor que antes. Y como veis, esto es lo que teníamos antes y esto es lo que tenemos ahora, con todas las curvas que teníamos antes corregidas y puestas de una forma recta. Como veis, esta antes estaba súper doblada, este tabique o este pilar también. Entonces creo que el cambio se nota mucho y digo, no sustituye a un gran angular para hacer este tipo de fotos, pero si tenemos un ojo de pez igual nos puede salvar. Y nada, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale un like, que eso a mí me ayuda muchísimo para producir más vídeos de esta clase. Si tienes alguna duda, déjamela aquí en los comentarios, que yo intento ayudarte en todo lo que pueda. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.